Abran sus Biblias al libro de Colosenses. Estamos predicando a través del libro de Colosenses. Nos va a tomar un par de meses terminarlo, no sabemos cuánto, pero lo vamos a terminar, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Y mis hermanos, quiero recordarles que la predicación de la palabra es parte de la adoración a Dios. Nosotros no nos hemos detenido, o cuando cantamos los himnos, no es el único momento donde adoramos a Dios. Adoramos a Dios desde que empezamos hasta que terminamos. Así que el tiempo de oración, el tiempo de cántico, el tiempo de predicación es la adoración a Dios. Así que ahora vamos a adorar a Dios a través de la predicación de su palabra. Así que voy a estar leyendo los versículos del 3 al 8. Colosenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Esta es nuestra segunda prédica expositiva de este libro. Traten de prestar atención. Sé que hay niños que están aquí y está bien. Ellos van a escuchar el sermón también. Y Dios les ayude a que puedan entender. Sabemos que son pequeños y quizás digamos nosotros, son pequeños, no entienden, pero en realidad ellos pueden entender. Así que no se distraigan de eso. ¿Okay? Vamos a leer los versículos del 3 al 8. La palabra del Señor dice así: Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Uno de los pastores más citados en la historia de la iglesia se llama Carlos Spurgeon. Y él una vez dijo esto, escuchen esto lo que dijo: si tienes delante un palo torcido, no hace falta que expliques lo torcido que está. Coloca uno recto a su lado y el trabajo estará hecho. En otras palabras, no necesitamos describir qué tan torcido está un palo. Simplemente pon un palo recto a su lado y vas a saber cuán torcido está, ¿cierto? Y luego Carlos Spurgeon dice: predica la verdad y el error se avergonzará ante su presencia. Esta cita describe muy bien lo que Pablo hizo en su carta a los Colosenses. Pablo no pasa toda su carta explicando cada herejía que existía en esta iglesia, y tampoco ataca cada herejía. ¿Qué es lo que Pablo hace, hermanos? Pablo simplemente predica la verdad. Pablo proclama la verdad. Pablo expone la verdad. Así que como iglesia, nosotros, hermanos, tenemos una sola meta: enseñarles la verdad. Al enseñarles la verdad, hermanos, ustedes sabrán que es una mentira. Entonces no necesitamos pasarnos nuestra vida entera desenmascarando mentiras. Lo único que tenemos que hacer es proclamar la verdad. El Evangelio, hermanos míos, estaba siendo atacado por los falsos maestros en la iglesia en Colosas. Y parece ser que estos falsos maestros estaban tratando de hacer entender a los hermanos en esta iglesia que el Evangelio era muy elemental y muy básico, que se necesitaba algo más. Se necesitaba filosofía griega, decían ellos. Se necesitaba sueños. Se necesitaba negarse la carne. Querían agregar algo más al Evangelio. ¿Y qué es lo que Pablo hace al respecto? Primeramente, él no se enoja con la iglesia. Si ustedes leen toda la carta entera, él jamás se enoja con la iglesia. Él les habla acerca de Cristo en amor. Segundo, Pablo no les dice: hermanos, créanme a mí, el Evangelio que ustedes escucharon es verdad. Él no dice eso, aunque él podría hacerlo porque él era apóstol. Y tampoco, hermanos, Pablo les vuelve a recordar el Evangelio.
Pablo no les vuelve a recordar lo que ellos escucharon. ¿Qué es lo que Pablo hace entonces, hermanos? Él simplemente explica y les recuerda a los colosenses el impacto que el Evangelio tuvo en sus vidas. Y no solamente en sus vidas, Pablo nos dice, en las vidas de todo el mundo. Así que Pablo simplemente lo que tiene que hacer es recordarles lo que el Evangelio hizo por ellos. Y al hacer esto, hermanos, Pablo está exponiendo a los falsos maestros, diciendo a la iglesia, a los colosenses, que los falsos maestros los están guiando al error. Que todo lo que la iglesia necesita es el Evangelio. Hermanos, lo único que nuestra iglesia necesita es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, para siempre va a ser aquello que nosotros crezcamos, o en aquello que nosotros crezcamos. Y ya vamos a hablar más al respecto. Así que quiero que veamos 3 cosas en cuanto al Evangelio de Jesucristo. El título del sermón hoy es el Evangelio de Jesucristo. Así que empecemos a ver el punto número 1 que ustedes tienen ahí en sus hojitas. Ustedes pueden ver la característica número 1 del Evangelio de Jesucristo: su poder transformador. Hermanos, ningún otro mensaje tiene un poder como el poder del Evangelio. Solamente el Evangelio puede transformar a una persona desde adentro hasta afuera. Empecemos a ver el versículo 1. Pablo dice, damos gracias a Dios. Cuando Pablo dice aquí damos, es una referencia a Pablo y a Timoteo. Recuerden que Pablo agrega a Timoteo en esta carta. Y lo más probable es que esto sirva de ánimo a los hermanos en Colosas. En recordarles de que el hermano Timoteo también está dando gracias a Dios por nosotros. Y esto nos sirve de ejemplo a nosotros, hermanos, a poder estar agradecido por otras iglesias bíblicas. Hace un par de meses, de hecho, me enteré acerca de una iglesia en Arequipa que se plantó una iglesia bíblica. Y debemos estar agradecidos a Dios por esta nueva iglesia, a pesar de que no la conocemos, a pesar de que quizás alguno de ustedes ni siquiera sabe el nombre. Pero debemos estar agradecidos que hay una iglesia sana que está predicando el Evangelio. Y esto es lo que Pablo hace. Él está dando gracias a Dios por personas que él nunca ha conocido. Pablo nunca ha conocido a estas personas, no ha visitado esta iglesia. Y esto lo vimos la semana pasada. Así que Pablo da gracias a Dios. ¿Por qué da gracias a Dios? Porque Dios es la fuente de toda bendición. Dios es la razón por la que esta iglesia ha sido transformada. Hermanos, si tú eres salvo y tu vida ha sido transformada, no ha sido a causa de tu fuerza de voluntad. Es decir, no fue porque tú dijiste, voy a cambiar, voy a hacer todo lo posible para cambiar y voy a poner de toda mi voluntad para cambiar. No fuiste tú el que te cambiaste. Fue la gracia de Dios el que te cambió. Fue su evangelio que te alcanzó y te transformó. Así que Pablo está dando gracias a Dios. Y noten lo que dice acerca de Dios. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con esta frase, hermanos, Pablo está dándonos 2 puntos. Nos quiere decir 2 cosas. Número 1, la relación del Padre y del Hijo. La relación que el Padre y el Hijo tienen. Y número 2, la divinidad de Jesucristo. Primero veamos la relación del Padre y del Hijo. Hermanos, noten que Pablo no dice Dios el Padre, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. No está diciendo eso, ¿cierto? Él está diciendo Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él nunca pone a Dios el Padre como nuestro Padre y el Padre de Jesucristo. Nunca los pone juntos. De hecho, en 2 de Corintios y en Efesios, él llama Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Dios es el Padre de Cristo en un sentido en el que Él no es el Padre de ningún otro. Ninguno de los hijos de Dios tiene poder en sí mismo para dar vida, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes tiene poder para dar vida? No, solamente Jesucristo. Ninguno de los hijos de Dios conoce al Padre como lo conoce Jesucristo. ¿Ustedes conocen al Padre plenamente? No. Ninguno de los hijos de Dios es engendrado de Dios. Juan capítulo 1, versículos 16 y 18. Capítulo 3, versículos 16 y 18. Primera de Juan 4, 9. Nos dice que Jesucristo es el Hijo engendrado de Dios. Y aquí nadie de nosotros
es el Hijo engendrado de Dios, ¿cierto? El Hijo unigénito de Dios se dice. También con esta frase Pablo nos dice o nos habla sobre la divinidad de Jesús. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. Es decir, que Jesucristo tiene la misma naturaleza que Dios. Bien, bienvenido hermano. Esto significa, hermanos, que solamente Jesucristo tiene la divinidad, la misma divinidad de Jesús. Pablo más adelante se va a encargar de mostrarnos que Jesucristo es igual a Dios. Así que cuando Pablo dice que Dios es el Padre de Jesucristo, lo que está haciendo es elevar a Jesucristo a una divinidad. Está diciendo que Jesucristo es Dios. Y noten, hermanos, que los creyentes tienen un Señor. Él dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos un solo Señor. Los hermanos en Colosenses tenían un Señor y nosotros compartimos ese mismo Señor. La palabra Señor aquí significa kurios. Y se le asigna a Cristo para demostrar que Él tiene autoridad suprema sobre todas las cosas, especialmente sobre la iglesia, así como oraba nuestro hermano Carlomagno hoy día, de que Dios compró a su iglesia con su sangre. Por lo tanto, Jesucristo es el Señor sobre la iglesia. Jesucristo decide la vida de la iglesia. Así que Jesucristo es nuestro Señor. Y noten que Pablo ora por los creyentes en Colosas. Dice, orando siempre por ustedes. Esto nos sirve como una ventana para ver la vida espiritual del hermano Pablo. Pablo, hermanos míos, era un hombre de oración. Él siempre estaba orando por las iglesias, aún iglesias que él no conocía. Y miren la frecuencia con que él oraba, orando siempre por ustedes. Él oraba constantemente. Aquí hay un gran ejemplo para nosotros de un hombre que ora. Eres un hombre, una mujer de oración. Oras constantemente por tus hermanos. Oras constantemente por la iglesia de Dios en general. Por esas iglesias en otros países, en otras ciudades que son iglesias sanas. Así que Pablo aquí ora por los hermanos a pesar de que no los ha conocido. Y hermanos, si Pablo ora por aquellos que no conoce, ¿cuánto más nosotros debemos de orar el uno por el otro? Nosotros que nos conocemos, necesitamos orar, hermanos. Y recordemos de que Pablo estaba en una cárcel. Y como dije la semana pasada, estas cárceles no eran como las cárceles que los mafiosos hoy en día tienen, ¿cierto? Lleno de comodidades, inclusive tienen internet en sus cárceles. La cárcel donde Pablo estaba era una cárcel fría, una cárcel horrible. Y sin embargo, ahí en esas circunstancias, él oraba por los otros hermanos en la iglesia. Llegamos ahora al versículo número 4. Y aquí, hermanos, vamos a ver cómo el Evangelio transformó a esta iglesia. Miren el versículo 4, dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo oyó Pablo acerca de esta iglesia? Bueno, les dije la semana pasada que Epafras fue a visitar a Pablo, y en el versículo 8 podemos ver también que dice, el cual también nos informó, y está hablando acerca de Epafras en el versículo 7. Así que Epafras fue a Pablo y le contó la transformación en esta iglesia. Noten, dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Hermanos, el Evangelio tiene el poder de convertir incrédulos a crédulos. Ninguno de nosotros aquí nació creyendo en Jesucristo. Todos nosotros nacimos en pecado, nacimos siendo incrédulos. El ser humano no puede producir fe salvadora. ¿Por qué? Porque está muerto en sus transgresiones. La Biblia nos recuerda una y otra vez que la fe salvadora es un regalo de Dios. Por ejemplo, en Santiago 1:17 se nos dice que toda dádiva, todo regalo, todo don, viene ¿de quién? De Dios. Y la fe es un don, hermanos. Así que la fe viene de parte de Dios. Gálatas 5:22, donde se nos dice el fruto del Espíritu, y uno de ellos es la fe. Por lo tanto, la fe es algo que el Espíritu Santo produce. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, se nos dice que se nos ha dado, se nos ha regalado, se nos ha obsequiado el creer
en Jesucristo. Así que ninguno de ustedes, hermano, ha producido fe. Tú no puedes producir fe. Es un regalo de Dios. Y Pablo nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Así que ninguno de nosotros ha podido creer en Jesucristo sin Dios. Y esto le pasó a los hermanos en Colosas. Así que Pablo agradece a Dios, hermanos, no solamente porque tuvieron fe, sino porque tuvieron fe en Cristo. Noten ahí, fe en Cristo Jesús. En otras palabras, Jesucristo era el objeto de su fe. Jesucristo era el objeto, era donde ellos depositaron su confianza. Hermanos míos, la fe no salva a nadie. La fe no salva a nadie. Y quizás esto sea un poco chocante para ustedes, pero la fe no salva a nadie. La fe en Cristo salva. Si decimos que la fe salva, entonces les voy a poner dos casos, ¿ok? Por un lado tenemos una persona que dice: yo tengo fe en que la Virgen María me salvará. Y por el otro lado tenemos otra persona que dice: yo tengo fe en que Cristo me salvará. Si la fe salva, ambos serían salvos, ¿cierto? Pero sabemos que solamente aquel que tiene fe en Cristo será salvo. Entonces, la fe por sí sola no salva. Es el objeto de la fe que salva a través de la fe. La fe simplemente es un canal por donde la gracia de Dios viene y nos salva. Así que, hermanos, la fe siempre agarra a algo. La fe siempre está abrazando a algo. Entonces, cuando alguien te diga: no, hermano, solamente ten fe. ¿Pero ten fe en qué? Tengamos fe en Cristo. La fe va abrazado. Es la naturaleza de la fe abrazar a algo. Entonces es el objeto el que salva a través de la fe. Como alguien dijo por ahí una vez: es mejor tener poca fe en un gran Salvador que una gran fe en alguien que nos salva. Lo voy a repetir, me gusta esta cita. Es mejor tener poca fe en un gran Salvador que una gran fe en alguien que nos salva. No te sirve de nada tener una gran fe en algo que no puede salvar. Pero prefiero tener una pequeña fe en un gran Salvador que realmente puede salvar. Así que la fe de los colosenses, hermanos, eran en Cristo. Pero también era una fe genuina. ¿Y cómo sé que era una fe genuina? Porque Pablo nos dice. Pablo dice ahí: pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Hermanos, el amor es una de las marcas del verdadero creyente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice esto: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, es decir, salvos, escuchen esto, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. ¿Cómo yo sé que una persona realmente es creyente? Si es que ama a los hermanos, si es que ama a todos los hermanos. El Evangelio, hermanos, había transformado a los colosenses a pesar de tanta confusión doctrinal que existía. El amor entre estos hermanos era un amor palpable, era un amor que se podía ver. La palabra amor aquí, la palabra amor es la palabra ágape, y es el tipo de amor que es expresado en sacrificio. Así que el amor de estas personas, hermano, podía ser visible por todos los hermanos. Imagínense haber estado en esta iglesia, donde el amor era prácticamente palpable. Podíamos ver el amor de cada hermano hacia uno por el otro. Y noten que tenían amor por todos los santos. El amor de estos hermanos era indiscriminado. Ellos amaban a todos, sin importar la edad o el sexo, sin importar la nacionalidad o el color de piel. Estos hermanos se amaban los unos a los otros. Hermanos, es tu fe verdadera, es tu fe salvadora, es tu fe genuina. Quizás digas: ¿y cómo lo puedo saber, hermanos? Muy fácil. Amas a todos los creyentes. Amas a los hermanos de tu iglesia. Te preocupas por ellos. Muestras tu amor por ellos, no solamente en palabras, sino en acciones. Como dice Primera de Juan: hermanos, no amemos solamente en palabras, sino en acción y en verdad.
Así que hermanos, hasta aquí hemos visto cómo el Evangelio ha transformado a estas personas. Que estas personas se amaban el uno al otro. Veamos ahora la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo no solamente transforma al hombre, sino también le da esperanza. Y Pablo nos dice que es en esa esperanza donde la fe y el amor se fortalecen. Miren una vez más conmigo, versículo 4. Pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Escuchen esto. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. La esperanza proveía la base para el crecimiento de la fe y el amor de esta iglesia. Como alguien dijo por ahí, sin esperanza no hay razón para la fe y el amor. El que tiene fe está esperando algo que no puede ver. Y esto produce amor. Entonces, sin esperanza, hermanos, ¿cómo podemos tener fe y cómo podemos amar? Ahora, hay dos cosas que quiero que vean acerca de la esperanza cristiana. ¿Okay? Dos cosas que Pablo nos menciona aquí acerca de la esperanza cristiana. Número 1, podemos ver que esta esperanza es una realidad presente y futura. Voy a repetir eso. Podemos ver aquí, hermanos, que la esperanza que Pablo habla es una realidad presente y futura. Es presente porque Pablo dice que está reservada para ellos en los cielos. Es decir, el momento que Pablo está escribiendo esto, la esperanza ya es de ellos, está reservada. Es como que a mí me gusta comprar libros, por ejemplo, y me envían libros de Lima para aquí, para Puno, y a veces me lo envían por Hermanos Flores. El libro ya está aquí, ¿cierto? Es una realidad, está presente aquí, pero aún yo no lo tengo. Por esto Pablo dice de que está reservada para ellos en los cielos. Es presente, pero sin embargo es futura. Mira lo que dice Romanos 8, 24, 25. Dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces estamos esperando por esta esperanza. Es una esperanza que aún no ha llegado, sin embargo, ya es nuestra. Esto me hace recordar a los creyentes. La Biblia dice en Efesios 2:6 que los creyentes ya están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Sin embargo, aquí en Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo nuestra vida se ha manifestado, entonces también serán manifestados con Él en la gloria. Es decir, que cuando Cristo venga, seremos manifestados con Él. Pero sin embargo, ya estamos con Él. Entonces, hay mucho en la Biblia, hermanos, que ya es nuestro, pero aún está por venir. La salvación, como dije, al empezar nuestro servicio. Nosotros ya somos salvos, pero aún seremos salvos. Nosotros ya hemos sido justificados. Sin embargo, cuando Cristo venga, seremos justificados delante de toda la tierra, delante de todas las personas. Entonces, ya está aquí, pero aún no. Lo mismo pasa con el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí. Sin embargo, nosotros oramos que el reino de Dios venga. Entonces, ya está aquí o está por venir. Bueno, ambos son ciertos. Lo mismo con nuestra esperanza. Ya es nuestra. Sin embargo, aún está por venir. Pero sin embargo, Pablo, hermanos, hace énfasis en la esperanza presente. ¿Pero por qué hace esto? Para recordarles a los hermanos colosenses, que ellos ya poseen la esperanza cristiana. Hermanos, nosotros ya poseemos la esperanza cristiana, ya es nuestra, ya es tuyo. Es tuyo para que lo disfrutes, es tuyo para que estés animado, para que tu fe crezca, para que tu amor crezca. Así que esto les hace recordar a estos hermanos, porque sabemos que hay muchos falsos maestros. Entonces Pablo le dice, hermanos, esta fe ya es de ustedes, está reservada para ustedes, no necesitan obtenerlo. Miren lo que dice Pablo, sigue diciendo en el versículo 5, nos habla de esta esperanza, dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Lo segundo que quiero que veamos acerca de esta esperanza cristiana es que proviene del Evangelio, proviene del Evangelio.
El momento en que tú has escuchado el Evangelio, hermanos, la esperanza de Cristo vino a ti. Solo las buenas nuevas de Jesucristo contienen esta esperanza cristiana. No hay ningún otro mensaje que te ofrezca esperanza como el Evangelio de Jesucristo. Cada vez que compartimos, cada vez que tú compartes el Evangelio, estás compartiendo esperanza. Hay una esperanza en el Evangelio para todo pecador. Ahora, ¿a qué esperanza se refiere Pablo? Yo creo que se refiere a la esperanza del Evangelio, que él después va a mencionar en el capítulo 1, versículo 23. Él habla acerca de la esperanza del Evangelio. Es decir, hermanos, el cumplimiento de todas las promesas presentadas en el Evangelio. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, hermanos, estamos compartiendo, como dije, muchas esperanzas que aún están por realizarse. Pablo menciona otras esperanzas en diferentes partes de sus escrituras. Por ejemplo, en Hechos 23:6, Pablo nos dice o habla acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos. Aún están por resucitar los muertos. Esto es una esperanza futura. Gálatas 5:5, él habla acerca de que estamos esperando por la fe de la esperanza de justicia, como mencioné, ser justificados públicamente. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, Pablo habla acerca de la esperanza de la salvación, es decir, por aquella salvación completa y final que vendrá cuando Cristo regrese. Tito capítulo 1, versículo 2, capítulo 3 y versículo 7, habla acerca de la esperanza de la vida eterna. Es decir, el gozo pleno de la vida que ya nosotros tenemos ahora. Cada uno de ustedes posee la vida eterna. Sin embargo, allá en la eternidad, cuando Cristo regrese, vamos a disfrutar del pleno gozo de esta vida eterna. Pablo menciona la esperanza del Evangelio que los colosenses escucharon para recordarles, hermanos, que ya son poseedores de ellas y que no necesitan escuchar a los falsos maestros. Ellos no necesitan, hermanos, filosofía humana. Ellos no necesitan misticismo. Nosotros, hermanos, no necesitamos leyes judías para agregar a esta esperanza. La esperanza ya es nuestra y vino a nosotros, como Pablo dice, en la palabra de verdad, el Evangelio. La palabra de verdad, el Evangelio. Epafras fue el que compartió el Evangelio a estos hermanos. Y es a través de esta prédica que ellos llegaron a confiar en Cristo. La palabra de verdad aquí se está refiriendo a un mensaje en que nosotros podemos confiar. El Evangelio es digno de confianza, hermanos, porque es Dios el que nos da esta esperanza. Pablo describe el Evangelio como verdad, hermanos, porque nosotros podemos confiar en este Evangelio. Dios va a cumplir todas sus promesas. Así que esta iglesia, hermanos, en Colosas, ya tienen esta esperanza. No necesitan entonces ellos escuchar a otros falsos maestros, escuchar a falsos maestros. De la misma forma nosotros, hermanos, ya tenemos todo en este libro. Ya tenemos toda la esperanza. Ya se nos ha sido dada la esperanza del Evangelio. Así que hasta aquí hemos visto, hermanos, que solamente el Evangelio nos puede dar una esperanza verdadera. Veamos ahora el tercer punto ahí en sus hojitas. La extensión del Evangelio. La extensión del Evangelio. El Evangelio, hermanos, es un mensaje que debe ser predicado a toda criatura. Y este es el mandato de Cristo, de que el Evangelio se tiene que expandir. El Evangelio tiene que ir a toda criatura. Ven el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 5. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Pablo dice que ha llegado a ustedes. Como mencioné la semana pasada, Pablo estaba predicando en Asia Menor o en Asia. Y en esto, Epafras, nos dicen los comentaristas, parece ser que ha escuchado a Pablo predicar. ¿Y qué hace Epafras? Regresa a su pueblo
y empieza a predicar el Evangelio, y así es como las personas llegaron a ser salvas. El Evangelio llegó a los colosenses, y quizás tú te acuerdes el día que te llegó a ti. Qué gran misericordia, hermanos, que el Evangelio haya llegado a sus vidas. Ustedes recuerdan quizás el día en que escucharon este Evangelio, de quién lo escucharon. Y hermanos, este Evangelio viene de los 2 apóstoles, imagínense, desde Jerusalén hacia todo el mundo, y ha llegado hoy a sus vidas. Quizás algunos de ustedes han escuchado hace poco el Evangelio, quizás no lo han escuchado antes. Pero qué gran misericordia, hermanos, que ha llegado hasta nosotros. A nosotros. Hay personas en todo el mundo que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos esa gran bendición de haber escuchado su Evangelio. Dios prometió a Abraham que en su semilla, y esta semilla se refiere a Jesucristo, todas las naciones serían bendecidas. Hermanos, nosotros somos parte de este cumplimiento, de esta promesa. Dios le prometió a Abraham que en su Hijo Jesucristo, en el Hijo de Abraham, todas las naciones serían benditas. Y nosotros, peruanos, americanos, estamos siendo salvos a través de Jesucristo. El Evangelio, hermanos, se seguirá expandiendo, llegará a cada pueblo, lengua y nación. Esta es la promesa de Dios, de que en la eternidad habrán personas de todo pueblo, lengua y nación, y todas estas personas adorarán a Dios. El Evangelio no tiene límites, el Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio va a llegar a toda persona en todas partes del mundo. Y como dice aquí Pablo, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Ahora, Pablo no está diciendo que el Evangelio ya llegó a cada criatura, a cada persona en el mundo. La palabra mundo no necesariamente significa esto. Quizás Pablo se refiera con mundo al Imperio Romano donde él vivía. O quizás también está diciendo de que el Evangelio se está expandiendo hacia todas partes del mundo. Ustedes se acuerdan cuando Pablo predicó en Hechos capítulo 2, en los versículos 9 al 11, se nos menciona por lo menos 15 diferentes naciones. Imagínense, 15 diferentes naciones llegaron y vinieron a escuchar a Pablo. ¿Y cuántos fueron salvos en esa prédica? 3,000 personas. Así que ha llegado por lo menos a 15 naciones en ese solo día. Entonces quizás Pablo se refiere a esto, que el Evangelio se está expandiendo, está llegando a todas las personas. Había algo aquí que encontré que hablaba acerca de la expansión del Evangelio en la mitad del segundo siglo. Escuchen esto. Por la mitad del segundo siglo, Justino Mártir, y él era un apologista, del siglo segundo. Justino Mártir escribió esto, escuchen. No existe gente, griego o bárbaros, o de la raza que sean, no importa qué apelativo o de qué manera sean llamados, si moran en tiendas o si vagan en carreteras cubiertas, entre quienes no sean ofrecidas oraciones y acciones de gracias al Padre y Creador de todas las cosas en el nombre de Jesucristo crucificado. Es decir, que por allá a la mitad del segundo siglo, las personas ya conocían acerca de Cristo. No importa de qué nacionalidad era. Justino Mártir dice que ya habían personas que conocían a Cristo. Y luego, a mediados del siglo después, Tertuliano, otro padre de la fe, dijo esto. Tan solo aparecimos ayer, es decir, los cristianos, tan solo aparecimos ayer, y sin embargo, ya hemos llenado vuestras ciudades, islas, campos, vuestros palacios, senado y foro. Solamente les hemos dejado sus templos. Increíble, hermanos. A mitad del siglo segundo, o al siglo tercero que diga, Tertuliano nos dice que el Evangelio ha llenado islas, ha llenado ciudades, ha llenado campos. Imagínense que esto se diga acerca de Puno, acerca de nuestra iglesia. De que gracias a esta iglesia, todos los campos de Puno han conocido el Evangelio. Cada rincón, cada pueblito ha conocido el Evangelio. Hermanos, el Evangelio se tiene que expandir. El Evangelio tiene que llegar a cada rincón de donde nosotros estamos.
Nosotros somos la luz en el mundo y mis hermanos, el Evangelio hoy ha llegado aquí a la ciudad de Puno. El Evangelio, hermanos, es el único mensaje que va a llegar a expandirse, porque así Cristo lo ha decidido. Seguirá expandiéndose. El Evangelio no está confinado a un grupo de personas, no está confinado solamente a nosotros. Así que es mi deseo y mi anhelo de que nosotros salgan personas a compartir el Evangelio. Salgan personas a que vayan a los pueblos aquí en Puno a compartir el Evangelio. Ahora noten, hermanos, que el verdadero Evangelio se estaba expandiendo en Colosas. Pablo dice que este Evangelio está dando fruto constante y creciendo. Fruto constante y creciendo. Con la palabra fruto, Pablo aquí está hablando acerca del cambio, tanto interno como externo, de las personas que están escuchando el Evangelio. Y dice que está pasando esto constantemente. Las personas están siendo transformadas, tanto desde adentro como desde afuera. Solamente el Evangelio tiene el poder de cambiar los corazones de los hombres. Dios, a través del Evangelio, arranca tu corazón de piedra, te da un corazón de carne, donde su ley está escrita y su Espíritu Santo habita. Y esto, hermanos, este cambio siempre se va a notar al exterior. Solamente el Evangelio puede hacer esto. Y luego Pablo dice que está creciendo. Es decir, que más pecadores se están convirtiendo a Cristo. Más personas se están uniendo al reino de Dios. Mientras que Pablo escribía, lo más probable que el Evangelio aún continúe expandiéndose. Como él dijo, yo estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no está encarcelada. Hace poco, ayer de hecho, vi las noticias de una iglesia allá en Canadá, donde se le había apresado al pastor de esta iglesia, se le había dicho que no podían reunirse, y él fue puesto en la cárcel, pero recién lo liberado. Pero ¿qué ha hecho el gobierno canadiense? Ha puesto rejas alrededor de la iglesia, de local, no me refiero a las personas, sino de local donde esta iglesia se reunía. Han puesto rejas alrededor, rejas muy altas, para que nadie pueda entrar. La iglesia está impedida de entrar a su edificio, y esto sucedió recién ayer. Pero mis hermanos, la iglesia se ríe ante eso. Ellos pueden llevarse ese local, pero la palabra de Dios no está encarcelada. La iglesia no es ese edificio. La iglesia puede reunirse donde sea. Y la palabra de Dios no podrá ser encarcelada, no importa cuán tirano sea el gobierno. La palabra de Dios, hermanos, va a seguir expandiéndose. Va a llegar a lugares inimaginables, como les conté la otra vez. Les dije acerca de Corea del Norte. Corea del Norte, una ciudad oscura, donde ya hay creyentes, hay cristianos. El Evangelio no puede parar, hermanos. El Evangelio, hermanos, es la verdad de Dios. Está llegando a todo el mundo y está transformando vidas. Escuchen lo que le dice Pablo a los colosenses. Dice, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es decir, de la misma forma en que el Evangelio está dando fruto y creciendo en el mundo, de la misma forma lo está haciendo entre ustedes. Entre ustedes había, hermanos, un crecimiento tanto espiritual como un crecimiento numérico en esta iglesia. Las personas estaban siendo transformadas y también la iglesia estaba creciendo. Más personas se unían a ellos. Y escuchen lo que Pablo dice. ¿Desde cuándo está sucediendo esto? Desde el momento en que escucharon y creyeron el Evangelio. Desde ese momento, hermanos, el Evangelio ha estado obrando en esta iglesia. Y con esto Pablo les está recordando, y también a nosotros, de que no necesitamos nada más que el Evangelio. No necesitamos, hermanos, nuevas doctrinas. No necesitamos programas. No necesitamos entretenimiento. Solo necesitamos el Evangelio para que crezca en los corazones de las personas, para que dé fruto. Solamente necesitamos el Evangelio y nada más que el Evangelio. Si queremos que las personas sean transformadas y esta iglesia crezca, lo único que necesitamos hacer es predicar el Evangelio. Y mis hermanos, les recuerdo que el Evangelio no es el ABC del cristiano. Es decir, no es lo que primero aprendes y después pasas a algo más grande, algo más importante.
para nada. No es el primer paso para ser salvo. Y eso es lo que muchos cristianos piensan, de que el Evangelio es el primer paso para ser salvo. Pero hermanos, el Evangelio es todas nuestras vidas. Nosotros jamás vamos a dejar de aprender el Evangelio, jamás vamos a dejar de aprender y conocerlo más. Jamás vamos a dejar de aplicar el Evangelio a nuestras vidas. Miren el versículo 7. Dice, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado hermano, nuestro amado consiervo, que es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Parece ser que los falsos maestros en Colosenses estaban minimizando o tratando de cuestionar la credibilidad de Epafras. Así que Timoteo lo llama amado consiervo y fiel servidor de Cristo. La palabra consiervo significa un siervo que trabaja al lado. Es decir, que Pablo está diciendo que Epafras era un siervo como él, trabajando para Cristo. Y luego lo llama fiel servidor de Cristo. Es decir, que la obra que Epafras realizó en esta iglesia, lo hizo para Cristo. Hay algo que el comentarista William Hendrickson menciona acerca de esto, y me pareció algo muy bueno de compartir. William Hendrickson nos dice que hay tres cosas que podemos ver aquí cuando Pablo llama consiervo y fiel servidor de Cristo. Él menciona tres cosas, podemos ver tres cosas, escuchen esto. Número 1, Pablo está colocando el sello de su aprobación sobre Epafras y sobre el evangelio que él había enseñado a los colosenses. Recuerden que él empieza su carta diciendo que él es apóstol. Así que cuando él dice que este evangelio ha transformado a estas personas, Pablo está poniendo su sello de aprobación sobre Epafras. Está diciendo, él es un verdadero siervo y este evangelio que les ha enseñado es verdadero. Número 2, dice William Hendrickson, por implicación, Pablo está condenando cualquier sistema de pensamiento que esté en conflicto con el único mensaje del evangelio que Epafras compartió. Entonces, cuando Pablo está dando su aprobación a Epafras y a su evangelio, él está diciendo, cualquier otro evangelio contrario al que Epafras compartió es falso. Y número 3, dice esto. Pablo estaría diciendo aquí también que aquellos que rechazan el evangelio, como lo enseñó nuestro amado hermano Epafras, también está rechazándonos a nosotros. Recuerden que Pablo es apóstol. Y nuestra enseñanza. Y recordad que nosotros a su vez representamos a Cristo. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo es, o lo que el comentarista William Hendrickson nos dice, de que cualquier persona que rechace el evangelio de Epafras está rechazando al apóstol Pablo, que a su vez está rechazando a Cristo, porque tanto Pablo como Epafras representan a Cristo, son ministros de Cristo. Así que esto sería un gran mensaje para esta iglesia, de que la iglesia debe estar de acuerdo con el evangelio que Epafras predicó. Y si rechazan a Epafras, al evangelio que Epafras predicó, estarían rechazando al apóstol Pablo y rechazando a Jesucristo. Veamos ahora el último versículo, el versículo 8. Miren lo que Epafras dice sobre esta iglesia. Dice, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Epafras, a pesar de que había tanta confusión en esta iglesia, tanta falsa enseñanza, Epafras podía ver algo importante en esta iglesia, que esta iglesia tenía amor y que el Espíritu Santo estaba produciendo este amor. Yo me ponía a pensar el otro día, ¿qué hubiera sido ser parte de esta iglesia? ¿Cómo nosotros lo veríamos esta iglesia? Epafras dice que está llena de amor, que es una de las características de esta iglesia. ¿Cómo se verían? ¿Cómo deberíamos nosotros de vernos si nuestra marca es el amor? Deberíamos de vernos diferentes, ¿cierto? Preocupación del uno por el otro, oración el uno por el otro, ánimo el uno por el otro. Entonces Epafras aquí comparte con Pablo de que esta iglesia realmente se amaba. Había un amor real entre ellos. Y mis hermanos, debe de haber un amor real entre nosotros, una preocupación entre nosotros.
Solo el Evangelio de Jesucristo puede transformar las vidas, hermanos. Lo que el hombre necesita es el Evangelio de Jesucristo. Solo el Evangelio de Jesucristo puede ofrecer salvación por gracia, no por obras. Solamente el Evangelio de Jesucristo producirá frutos en una persona y solo el Evangelio de Jesucristo hará crecer la iglesia. No necesitamos nada más que el Evangelio. Recuérdate a ti mismo el Evangelio. Recuerda cómo el Evangelio transformó tu vida. ¿Quieres saber si el Evangelio que escuchaste es real? Mírate a ti mismo. Pregúntate si has cambiado. Y si has cambiado, has escuchado el verdadero Evangelio. Si tu vida es diferente ahora de la que fue antes de escuchar el Evangelio, has escuchado el verdadero Evangelio. Y esto es lo que Pablo muestra a la iglesia en Colosenses en estos versículos. Que el Evangelio de Jesucristo ha transformado sus vidas. Y que no necesitan nada más. No necesitan agregarle nada más al Evangelio. Y de esto se trata la carta a los Colosenses. De que no agreguen nada a Cristo. De que si tienen a Cristo, tenemos a todo. Pero si agregas a Cristo, no tienes nada. Así que, como dijo una persona, Cristo más nada igual a todo. Cristo más algo igual a nada. Lo único que necesitamos es a Cristo y a su Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Dios bendito, lo único que necesitamos es el Evangelio. Si queremos que las almas cambien, si queremos, Señor, que las personas sean transformadas, solo necesitamos el Evangelio. Si queremos que esta iglesia crezca, solo necesitamos el Evangelio. No necesitamos, Señor, programas. No necesitamos nuestra sabiduría, simplemente predicar el Evangelio. Enséñanos y ayúdanos a agarrarnos fuertes de este Evangelio y agarrarnos de Cristo. A quien sea la gloria y el poder y la honra para siempre. Amén.